Virgilio Soberanis, Roberto Oropesa e Iliana Rodríguez están en Núcleo Comunicación del Sureste para comentar las noticias como debe ser. Al tú por tú, en Radio Fórmula Campeche. ¡Iniciamos! Muy buenos días a nuestros radioescuchas que nos están escuchando a través de Radio Fórmula en el 97.3 FM, Núcleo Comunicación del Sureste. Muchas gracias también a quienes nos ven a través de las redes sociales, en la página de Facebook de NCS Campeche. Ahí estamos completamente en vivo en esta red social, al tú por tú, en este programa como cada miércoles les saludamos. Y esta mañana voy a iniciar presentando y platicando a pues una candidata en esta elección del Poder Judicial para la votación del próximo día 1 de junio. Y bueno, ella es candidata a magistrada de circuito federal, ¿verdad? Sí. Su nombre es Ilse Alpuche Aguilar. Muy buenos días, candidata. Buenos días, Roberto, un gusto. Ahora sí que un gusto saludarte y estar aquí presente con tu audiencia. Bueno, pues ¿qué le dice a los campechanos para que la conozcan y voten por Ilse Alpuche Aguilar el próximo 1 de junio en esta elección del Poder Judicial? ¿Qué le dice a los campechanos que nos escuchan hoy? Creo que sí, para mí la cuestión más importante es que la gente salga a votar. Independientemente del candidato por el que sea de su elección, la realidad es que debemos tener un ejercicio activo de democracia, para que realmente hay muchas críticas a la reforma, hay muchos datos a favor, en contra, pero pues hay que tomar en cuenta un factor importante. La reforma se pensó para que nosotros como ciudadanos salgamos a votar y digamos, yo ya no quiero que siga siendo un proceso cerrado, lo quiero abierto. Entonces, ¿cómo influyo yo? Yo como ciudadano investigando a los candidatos, viendo sus currículums y presentándonos este 1 de junio a votar. Ahora, por mi parte, yo considero que sí, tengo los elementos necesarios para cubrir el puesto. Yo actualmente ya soy secretaria en un tribunal colegiado, que es realmente cuando sale una secretaria, normalmente se piensa en un estilo más tradicional. En el Poder Judicial, la secretaria es el mando más alto abajo del titular. En este caso, yo trabajo de la mano de los magistrados, y yo ya estoy proyectando activamente sentencias en el marco federal, que es lo que se va a estar resolviendo en estos tribunales colegiados que actualmente se están contendiendo. Y eso es lo que yo vengo a ofrecer. Yo vengo a ofrecer mi perfil, una cuestión ahora sí de juventud y de experiencia. Ya llevo más de 7 años en el Poder Judicial y como secretaria proyectando ya realmente igual ya llevo como que un alcance de más de 3 años. Considero que ya cubrí los requisitos y actualmente por esta nueva disposición que se hace a través de la reforma, que nos invitan a los jóvenes a participar, decido presentar mi candidatura ante los comités y soy seleccionada por 2 de ellos. Soy la única candidata que fue aprobada por más de un comité y eso para mí es un factor importante. 2 de los comités consideraron que yo tenía los requisitos necesarios para cubrir esta función y poder hacer un desempeño activo del puesto. Realmente yo que vengo a decir los estás postulada por el Poder Judicial y por el Poder Ejecutivo Federal. Por el Poder Ejecutivo, estos dos poderes te postularon. Sí, los 2 poderes. Bueno, ¿esto consideras que es relevante, que es importante? Pues yo considero que hubieron diferentes requisitos que pedía un comité y el otro comité. Entonces, yo pude cubrir lo que son los 2 requisitos de 2 comités distintos. Uno escogieron otros candidatos, sin embargo, si todos nos sometimos a la potestad de los 3 comités y yo fui la única que coincidieron 2 comités para participar en esta elección y que Campeche tuviera mi currículum, tuviera mi semblanza curricular y pudiera escoger dentro de ella, considero que sí es un factor importante. Sí tiene cierta incidencia y creo que la ciudadanía debe de estar enterado que yo no soy propuesta por un poder en específico, que creo que eso es que podría ser un reto que se presentó en la reforma, que decían, bueno, y si el Poder Ejecutivo nada más manda estos, o los del Poder Judicial nada más postulan a los del Poder Judicial, yo actualmente puedo, al menos mi perfil destaca esta cuestión de que hay una apertura y que a mí no me está imponiendo ni el Poder Judicial ni el Poder Ejecutivo. Los 2 checas yo mandé a los 3 comités, 2 de ellos consideraron que yo contaba con los requisitos que ellos
destacaban como idóneos para desempeñar esta función, y fue que me seleccionaron. Selecciona a otros candidatos, pero dentro de ellos fui concurrente en 2 comités. Ok, te inscribiste en los 3 poderes entonces. Sí, es correcto. Y te seleccionaron, te postularon 2. 2. Me llama la atención que tú vienes del estado de Quintana Roo y has trabajado en Yucatán, pero no en Campeche, Ilse. Sí, yo realmente no he estado en Campeche. Yo viví la parte de mi infancia, mi niñez aquí, mi adolescencia. Sin embargo, ya cuando viene la cuestión de estudios universitarios, ya de preparación para la carrera, yo opto por irme a lo que es Mérida y capacitarme ahí, entrar a la Universidad Anáhuac, por una cuestión de que había una investigadora que realmente yo compartía su perfil. Ella está enfocada igual en derechos humanos, y yo desde antes de entrar a la universidad, yo ya sabía que quería estar en el Poder Judicial de la Federación. Y fui armando mi carrera desde antes de empezar la universidad, y entonces yo cuando tengo que tomar una decisión, dónde quiero hacer mi casa de estudios, cuál va a ser mi alma mater, me decanto por la Universidad de Anáhuac por esta cuestión, que esta es una investigadora nacional, la maestra Guadalupe Sánchez, muy buena, reconocida a nivel nacional por sus diversos estudios en materia de derechos humanos, inclusive gran catedrática y estudiante de la Universidad de Salamanca, España. Entonces, por eso opto irme para allá. Claramente, estando en la universidad, se presenta la oportunidad de entrar como pasante al Poder Judicial. Tomo esa oportunidad y ahí inicia mi carrera judicial. Por eso ahí me desarrollé profesionalmente los primeros años de mi vida, hasta que yo decido escalar en esta carrera judicial que menciono, y me vuelvo secretaria. Inmediatamente presento los exámenes, termino 2 veces con los primeros lugares a nivel nacional con excelencia académica de 10, y es que me ofrecen diversas oportunidades para estar con jueces y magistrados, y termino actualmente en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un tribunal colegiado, donde ya llevo alrededor de 2 años, proyectando de la mano con los magistrados. La verdad, una experiencia muy bonita y enriquecedora, más por la cuestión de que en el sur conocemos al Poder Judicial, específicamente a la ciudad de Villahermosa, como la formadora de jueces y magistrados. Dentro del Poder Judicial así se le conoce, porque dentro del sureste es la ciudad con mayor carga y asuntos tan especializados, y es ahí que se me ofrece una oportunidad y yo me voy para Villahermosa. Yo quería hacer esta carrera judicial, en algún momento ser titular con los requisitos de idoneidad dentro del antiguo Poder Judicial. Viene este cambio y decido participar, pero yo decido regresar a donde ha sido una de las ciudades que mejor me recibieron y que me formó por mucho tiempo, ahora sí, dentro de mi vida personal, que es aquí, específicamente en la ciudad de San Francisco de Campeche. Aquí viví muchos años y decido regresar, y por eso es la candidatura que yo propongo. Yo quiero venir acá y por eso me presento en este estado, y yo estaría más que encantada que los campechanos me dejaran trabajar para ellos y estar aquí con ellos ocupando este puesto de magistrada de circuito, más por la carrera judicial que ya he desempeñado activamente en el Poder Judicial. Pues cómo suena eso que dices, ¿no? El antiguo Poder Judicial. ¿Así lo ves? Ya podemos hablar de un antiguo Poder Judicial y de un nuevo Poder Judicial. ¿Esa es tu percepción? Sí, efectivamente. Yo sí creo que ya se marcó una pauta a través de esta reforma, porque va a haber una deconstrucción total del sistema. Ya desaparece el Consejo de la Judicatura. Ya no podemos seguir hablando del antiguo Poder Judicial, porque vienen nuevos liderazgos, vienen nuevas estructuras y vienen nuevos, se podría decir, nuevos procesos administrativos que tenemos que cumplir. Entonces, para mí, sí, ya se marcó un cambio. A lo mejor actualmente únicamente es estructural, pero progresivamente seguramente vamos a ver un cambio generacional dentro del Poder Judicial, y ya, si con esta nueva cuestión de las elecciones, ya los titulares a lo mejor no sean como el antiguo juez que conocemos, que se le conoce como el juez que es hombre y el juez que es un adulto ya de una edad avanzada, con alta excelencia. Eso yo no estoy en contra de eso. Al contrario, digo, es algo muy bonito, pero considero que por algo pasó la reforma. Había una emergencia, una necesidad por parte de la sociedad de que el Poder Judicial se abriera. Querían una transparencia mayor de la que sabía. Pasa la reforma y tenemos que adaptarnos a estos nuevos tiempos.
tenemos que darles apertura a la ciudadanía, darle contestación a las demandas que nos están exigiendo actualmente. Y sí, eso va a marcar una diferencia y pues tenemos que marcar una pauta entre lo que era el antiguo Poder Judicial y el nuevo, porque no podemos quedarnos en el antiguo y actualmente nada más fingir que, bueno, pasó la reforma, si es por voto, pero sigue siendo lo mismo. No, tenemos que hacer un cambio porque si no, la reforma no habría servido de nada. Se habrá sacado a titulares que tenían muchos años en el Poder Judicial sin ningún objetivo alguno. Tenemos que marcar esta pauta y hacer una distinción entre ambos. Saber qué era lo que estaba bien, saber qué era lo que se manejaba bien en el Poder Judicial, que tiene muchas cosas buenas, y adaptarlo a estas nuevas exigencias para que hacer un mejor modelo de sistema, de justicia, perdón, un modelo que es perfectible y un modelo que la sociedad te está solicitando. Buenos días. Muy buenos días a mi compañera Ileana Rodríguez. Y buenos días al auditorio. Muy buen día. Buenos días. Mencionaba usted en su plática de que con esta reforma el Poder Judicial se va a abrir. ¿Qué puertas tenía cerrada entonces antes de la reforma del Poder Judicial? Realmente una cuestión de estudios que realmente, yo por ejemplo ingreso como practicante judicial. Era muy difícil entrar al Poder Judicial por la cuestión de que se tenían que hacer muchos exámenes. Y eso es una parte que se desconoce mucho y muchos decían, no, pues es que nada más entra el nepotismo, nada más puedes entrar si tú tienes unos nexos ahí. Y eso no era 100% cierto. A través de que entra Saldívar se empiezan a implementar múltiples exámenes para que desde el eslabón más, ahora sí, el primicia, el que es oficial administrativo, oficial judicial, tiene que presentar exámenes, tiene que hacer un curso de capacitación para poder ingresar. Ahora, ¿cuáles son estos retos de que era muy difícil ingresar? Sí considero que había unas puertas cerradas. De hecho, ya se estaban trabajando en estos últimos años. La cuestión de mujeres, ya se empezaron a implementar exámenes exclusivos para mujeres para que podamos acceder a los cargos en igualdad de condiciones con los hombres. Pero esto tendrá unos 5 años aproximadamente. Ahora, lo que pasa con esta nueva implementación de la democratización, se obliga a establecer una cuota de género. Ahorita hay un estudio de que 3 de cada 10 mujeres son titulares dentro del Poder Judicial. A pesar de esos 5 años de implementación, sigue siendo una cantidad muy baja. Y esa es una puerta que se abre a las mujeres para que podamos seguir concientizando y haciendo justicia, accediendo a estos cargos y metiendo la perspectiva de género, que algunas veces se veían sesgadas, o simplemente por el mismo que no viene directamente de uno, sino que, pues sonará muy feo, ¿no? Pero que el hombre resuelve en beneficio de la mujer, sí lo hace. Como juzgador te tienes que librar de todos tus sesgos. Sin embargo, no hay nada más que ser una misma y saber cuál es la situación de las mujeres realmente para poder impartir justicia. Yo considero que ese era uno de los pequeños cuestiones que se podían hacer que son perfectibles, hacer una cuota de género para que realmente las decisiones dentro de la justicia sean por igual y podamos ir bajando toda la cuestión del patriarcado, las cuestiones del malinchismo que muchas veces se manejaban antiguamente en la sociedad en general. No estoy hablando específicamente de algo, pero sí tiene un impacto, y tiene un impacto muy fuerte esta apertura que nos está dando la reforma, así como a los jóvenes. Yo, por ejemplo, apenas el año pasado podía presentar para juez laboral exclusivamente. Yo ya estaba en ese proceso para hacer esos exámenes. Viene la reforma judicial, viene todo el cambio del sistema, y yo ahorita ya puedo concursar directamente, pero ya no puedo, no nada más para juez laboral. Ya puedo haber una apertura a los demás puestos, que antes tenía yo que hacer un recorrido. A lo mejor dice uno, a mí siempre me ha gustado estar en el colegiado, pero para ser titular de colegiado primero tengo que estar en un juzgado. Afortunadamente yo ya estuve muchos años como personal operativo, como personal de mando medio en juzgados de distrito en materia mixta, conozco el dinamismo que se maneja. Entonces tampoco considero que sea una limitante que yo no haya pasado por ese cargo. Sí, a lo mejor es un camino correcto. Sin embargo, también considero que al haber esta apertura yo puedo enfocarme directamente en lo que me gusta, que son las sentencias definitivas, checar todo el proceso y darle, ahora sí que un marco de
luz, de justicia, la gente que ya llega, que lleva todos los procesos de 10, 15, 20 años y que llega conmigo y decir, ¿sabes qué? Ya vamos a concluir tu asunto, esta es tu sentencia. Efectivamente tenía razón o desgraciadamente no tenía razón, pero ya tienes una sentencia definitiva, ya es cosa juzgada, llegó con nosotros, estás en etapa terminal y eso es lo que te estamos dando dentro de la justicia del Poder Judicial de la Federación en un tribunal colegio de circuito, que es la parte que a mí me apasiona. En la cuestión generacional se refería entonces de que se abren las puertas también para las nuevas generaciones, los jóvenes, juristas, jueces. Sí, realmente con la cuestión del Poder Judicial, como le comentaba, máximo los juzgadores eran de 30, empezabas a hacer tu carrera, 35 ya para magistrado muy bajo, pero realmente no, como apenas puedes empezar a ingresar a los exámenes, los juzgadores llegaban a tener 36, 40, 45 años cuando se hacían titulares, que es una edad correcta, pero está también la otra cuestión de que el derecho está evolucionando a una rapidez increíble. Es tanto así que un día emiten una jurisprudencia y al mes siguiente ya tenemos otra en contrario y se tiene que hacer contradicción de tesis, se tienen que, ahora sí que pedir a la Suprema Corte que se haga los estudios y se determine un criterio jurídico a nivel nacional. Y eso sin tomar en cuenta lo que pasa a nivel internacional. Ahora, los jóvenes venimos con esta cuestión de que podemos tener una apertura y un diálogo y estar actualizados y saber que actualmente está pasando esto, cómo nos impacta y qué podemos hacer para, dentro de nuestra función, con controles de constitucionalidad y convencionalidad, implementar estos nuevos aires, estos nuevos nuevas tecnologías y poderlos meter al sistema y eficientizar todo. Ahorita el modelo de e-justicia, que fue muy impulsado por la pandemia, que la gente no podía salir. Sí, es una herramienta muy buena, pero que desgraciadamente no se aprovecha al máximo. Podríamos tener juicios inclusive más rápido, notificaciones inmediatas. Hay una cierta resistencia a estas tecnologías y yo creo que este cambio generacional va a permitir que todo esto se vaya introduciendo de una manera más activa y los litigantes ahora sí que podrán recibir una justicia que de por sí tenía unos marcos de entrega rápidos, pero ahorita que sean más rápidos y eficientes y que puedan estar resolvieron hoy y a los 5 minutos yo puedo checar lo que resolvieron y no tengan que ir hasta el órgano, que muchos litigantes, por ejemplo aquí en Campeche solo hay un tribunal y está aquí en San Francisco de Campeche, que el litigante de Carmen tenga que viajar hasta acá. Entonces creo que tiene muchas cosas buenas. Lo más importante, Ilse Alpuche Aguilar, candidata a magistrada de circuito en Campeche, ¿cómo vas a aparecer en la boleta para quienes quieran votar por ti? Creo que sí, yo salgo en la boleta rosada de magistrados y magistradas de circuito. Yo estoy con el número 02 del lado izquierdo, que es el de mujeres. En Campeche son 2 tribunales que están compitiendo. Es el Tribunal Colegiado de Circuito y el Tribunal de Apelación. Sin embargo, ambos son de materia mixta. Entonces, a diferencia de otros candidatos, por ejemplo, los jueces, que se les va a demarcar dentro de los cuadritos diferentes colores, a nosotros, al ser mixtos, nos otorgan el color azul, es como un azul muy clarito, pero todos son iguales. Entonces, uno como ciudadano va a poder ver la lista de hombres y mujeres, aparecerá del lado izquierdo, que es mi caso, y en la parte de arriba aparecerán 2 recuadros. ¿Esto qué significa? Que el ciudadano tiene derecho a, dentro de los primeros 6 números de la boleta, que somos puras mujeres, agarrar 2 números, escogerlos en la parte de arriba de 2 juzgadoras, 2 litigantes que nos interesa que lleguen estos cargos, y del lado derecho van a ver igual una lista, que son 3 hombres nada más en el estado de Campeche, y 2 recuadros. Se escogerán a esos dos personas que ustedes estimen pertinentes y se colocarán en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque son 4 candidaturas abiertas, 4 cargos que se tienen que ocupar, y esto en estos 2 tribunales, 2 y 2 en cada uno, un hombre y una mujer en cada uno de ellos. ¿Y tú eres la número? La número 02. La número 02. 02, sí. Está complicada esta votación, ¿no? Este estilo, esta forma. No tiene mucho campo para hacer proselitismo. Como se va a votar además así por primera vez para los ciudadanos, suena complicado. Es un poco complicado. Afortunadamente el INE nos proporcionó una plataforma que se denomina Practica el Voto,
Y ya podemos actualmente ver cómo son las boletas que nos van a dar el 1 de junio y ya empezar a ver los candidatos que nos corresponden a dentro de nuestro circuito para poder escoger cada uno de ellos o en su caso investigarlos y entrar con una chafa, porque si no va a ser unas elecciones muy largas, 6 boletas, estar escogiendo color y todo. Lo que se recomienda, o al menos yo le recomiendo a las personas con las que he tenido la oportunidad de hablar, checar esta plataforma, agarrar y hacer el acordeón de, bueno, por ministros voy a votar por estos 5 y por estos 4 hombres. Por los magistrados del Tribunal de Disciplina, por ellos. Salas, tales, y ya entrar con un perfil, porque aquí en el estado de Campeche nos corresponde como ciudadanos conocer a 153 candidatos. Es una cantidad inimaginable y cuestiones curriculares muy largas. Entonces, es mejor ya entrar a Practica tu Voto, vemos específicamente quiénes son esos 153 candidatos y decir, efectivamente, le doy mi voto a estos candidatos. Yo llego el 1 de junio, me dan mis boletas, saco mi acordeón y voy checando. perfecto, yo para jueces deseo esta persona. Para magistrados, quiero la 02. La pongo en la boleta y acabo ahora sí mi proceso electoral de una manera rápida y óptima para que la demás gente igual pueda ingresar. Porque va a haber la cuestión de que mucha gente dice, pues ¿para qué salgo a votar? No los conozco, no sé de qué se trata. No sé de qué se trata, únicamente están en redes sociales. Y así está la mayoría de los ciudadanos, a nivel nacional. Parece que habrá un abstencionismo elevadísimo en esa elección. El 1 de junio sí parece un tema ahí. Sí, lo que he podido manejar con ciertas personas que les han parecido mis propuestas, me han comentado, bueno, pues eres la única candidata que he visto en el estado. Y yo no he visto ni ministros, no he visto, me dicen, eres la única que se ha acercado. Yo he tenido la oportunidad de ir a diferentes municipios y me comentan, sí voy a salir a votar, pero voy a votar por ti y voy a anular mi voto porque no tengo la menor idea de quiénes son. Y esa es otra cuestión que a lo mejor nosotros como candidatos estamos fallando. Y lo digo abiertamente, yo no he acabado de recorrer todos los municipios. Ha sido complicado con esto de que no hay financiamiento, yo lo estoy desembolsando, yo actualmente estoy en licencia, entonces me tengo que adaptar como que a mis ahorros que había manejado durante este tiempo que estuve trabajando y que ya sabía que iba para elecciones. Pero sí es muy difícil y mucha gente desconoce tanto el proceso y más aún quiénes son los candidatos. Únicamente me han comentado, conozco a uno, conozco a dos. Y ni saben que habrá votación el 1 de junio, muchísimos, Y he visto las bardas pintadas y nada. Te lo digo en serio, muchos no saben ni siquiera que habrá votación el próximo 1 de junio. Muchas gracias, Ilse Alpuche Aguilar, es candidata a magistrada de Tribunal Colegiado de Circuito en Campeche. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Liliana, por abrirme su plataforma y a sus televidentes, a los televidentes que nos van a acompañar en los medios digitales y radioescuchas que están en sus radios actualmente. Los invito a que participemos, hagamos que realmente esta reforma funcione. No dejemos en manos de muy poca gente esta votación, sino que vamos a informarnos y votar por la gente que realmente creemos. Realmente la gente que nosotros creemos que merece nuestro voto y que va a ser un cambio en nuestro estado. No nos van a dejar, ahora sí, personas que desconocemos quiénes están, o hay personas en la boleta que jamás han sido vistas. Yo invito a todos los radioescuchas que indaguen en esta posibilidad, entren a Practica tu Voto, conozcan a los candidatos, si tienen oportunidad de conocer mis redes sociales, ahí voy subiendo todo lo que he ido trabajando y está toda mi trayectoria profesional. Me encantaría saber que esta redes reforma sociales apareces así como Ilse Alpuche Aguilar. Sí, todo junto. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos al Tú por Tú. Tus opiniones alimentan la manifestación de las ideas. Participa con tus mensajes en el 981 13 8 11 42 o llama directo a cabina al 981 81 6 64 44. Regresamos. Para llegar a las mejores conclusiones, continuamos con Iliana Rodríguez, Roberto Oropeza y Virgilio Soberanis en Radio Fórmula. Continuamos al Tú por Tú, licenciado Virgilio Soberanis. Buen día, muy buenos días. Buenos días, Liliana, licenciado. Roberto. Pues ya estamos, licenciado, a
menos de un mes, a 20 y tantos días de la elección del 1 de junio, y a la mayoría de los candidatos y candidatas, pues no los conoce la gente. Mira, la gente, para comenzar, ni siquiera sabe qué es el Poder Judicial de la Federación. Comencemos con eso. Saben que existe el amparo y generalmente piensan que es algo mágico, ¿no? Que te protege de cualquier situación y que tú, aun siendo un criminal irredento, la justicia te va a dar un amparo para que no te vayas al frescobote. Hasta ahí es su conocimiento. O cuando se enfrentan a situaciones del área civil o mercantil, una demanda de un banco, que no pagaron un crédito, que lo demandó el vecino, cosas de esa naturaleza, es cuando tienen contacto con el Poder Judicial, ya sea el estatal o el fuero común o el federal. Pero no entienden de este asunto, lamentablemente. Estaba yo escuchando la entrevista, muy interesante, la señorita que acaba de salir, se ve que es una muchacha preparada, le falta experiencia, según pude escuchar, porque está brincando o quiere brincar de ser secretaria a magistrada. Y en la carrera judicial, que todavía está vigente, pero que va a desaparecer, eran por tramos, o sea, secretaria de estudio de cuentas, secretaria proyectista o secretaria del juzgado, que es el segundo puesto en importancia en el juzgado, que es el que suple al juez de distrito en enfermedades, en vacaciones, en permisos que solicite, etcétera. Pasaban a ser jueces de distrito y después de ahí brincaban a la magistratura y de la magistratura brincaban a ser ministros de la Corte. Eso en el gobierno anterior de López Obrador, de un plumazo lo desaparecieron con Lenia Batres, que ni de casualidad conocía ni siquiera dónde queda el Palacio de Justicia Federal en la Ciudad de México, ¿no? Y le hicieron ministra de la Corte. Obviamente, al ser incapaz para ejercer ese ministerio, porque no tiene la experiencia, no tiene los estudios necesarios, se rodeó de 30 o 40 asesores para que le saquen la chamba. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Que no venimos a platicar acá. La cuestión está en que sí está bien que se esté modernizando, que es lo que dice el Poder Judicial, pero yo tendría mis dudas, porque indudablemente que la experiencia es muy importante. Esto es como cuando tú vas a ver a un médico y lo ves recién salido de la Facultad de Medicina, ¿verdad? Dices tú, le falta experiencia. Yo no me pondría en sus manos para que me haga una operación. Yo prefiero uno más grandecito, con más experiencia, que tampoco quiero que me opere uno de 80 años, porque ya se le olvidó hasta cómo usar el bisturí. Pero bueno, un 40, un 50 está perfectamente bien. Aquí quieren, por lo que veo, barrer con todo lo que fue o es todavía el Poder Judicial, hablando de 40 o 50, para meter a la nueva ola, no musical, sino judicial federal. Es lo que comentaba la candidata. A ver cómo sale ahorita, el experimento. ¿No? Yo creo que a final de cuentas van a tener que recurrir a la experiencia de los que saben. Si no, los van a barrer los abogados postulantes, los defensores, los despachos esos que están bien preparados y bien asesorados, porque van a sacarles pues todo lo que saben, todo el cúmulo de experiencia que tienen en los asuntos, y los van a meter en líos. Pero bueno, esto ya no tiene vuelta atrás. El día 1 vamos a ver qué sucede. Creo yo en lo particular, y es mi punto de vista, de que desde el punto de vista de elección va a ser un fracaso. Sí, va con mucho abstencionismo. Sí, va a estar peor que cuando el refrendo que hizo López Obrador, y no llegó creo que ni al 20% de la participación. ¿Por qué? Porque la gente desconoce qué va a suceder. Estaba escuchando la explicación de cómo se va a votar y no le entiendo. Es difícil, por estos números en los recuadros. Entonces, en las casillas. Si uno que más o menos tiene cierta cultura jurídica no le entiende, el 90% de la población, mucho menos. Es un acertijo. Así que ojalá que la gente vaya. Digo, tampoco se desea que esto sea un fracaso,
todo parto siempre trae dolor, aunque sea cesárea. Entonces, pues a ver en qué para. Sí. Y este año, por cierto, se cumplen 200 años que se creó el Poder Judicial Federal. Así es. Así que va a ser el parto de los montes. Bueno, vamos a Roma, a ver si nos apoya los compañeros ahí en la producción para ver estas imágenes de último momento donde ya están entrando los cardenales a la Capilla Sixtina. Ya se abrió la Capilla Sixtina para que ingresen al cónclave para elegir al nuevo Papa, al sucesor del Papa Francisco. Pues en este momento ya están entrando ahí los cardenales. Muy temprano iniciaron los ritos ahí en el Vaticano, los ritos preparativos para pues ya el inicio de este cónclave, con todos los integrantes del colegio cardenalicio. Hubo esta llamada misa, con los cardenales hace unas horas ahí en el Vaticano. El decano de los cardenales, el cardenal Giovanni Battista Re, encabezó ahí en la Basílica de San Pedro la Santa Misa por la elección del Romano Pontífice, con la presencia de estos cardenales que deberán elegir al nuevo Papa a partir de este miércoles, cuando a las 6 de la tarde, tiempo de Roma, 10 de la mañana, tiempo de México, inicie este cónclave ya formalmente, y antes aproximadamente, pues ya lo estamos viendo en este momento, inició alrededor de las 8:30 de la mañana, tiempo de nuestro país, esta procesión a la Capilla Sixtina, donde todos los cardenales electores están entrando en esta procesión a la Capilla Sixtina para realizar la primera de las votaciones para elegir al pontífice, que será anunciado con el humo blanco que emane de la chimenea de la capilla, o en caso contrario, si emana humo negro, significará que aún no hay acuerdo entre los cardenales, y mañana proseguirán las votaciones hasta que alguno alcance los 2/3 de los votos del colegio cardenalicio. Bueno, y en este momento pues ya están entrando ahí a la capilla. Es una tremenda grilla, ¿verdad? Sí. Por lo pronto a 2 cardenales africanos que eran contrarios a Francisco los cepillaron y no los dejaron participar. Pues ahí está. Y a uno que creo que estaba acusado de malos manejos tampoco. Así que sí, hasta en el colegio cardenalicio está la grilla en su punto. Y otros solos declinaron, algunos que se hicieron a un lado. Bueno, 2 que se manifestaron enfermos y podían asistir, ¿no? Porque hay una edad límite. Y estos pues, creo que ya están en el límite de la edad. Así es. Bueno, pues ahí estamos viendo entonces estas imágenes históricas. Tenemos algunos comentarios. Nos dice Enrique Jacobo, dice: así como Morena quiere que votemos por personas que ni sabemos quiénes son, mucho menos que saben o que no, tengo una propuesta, dice: podemos los ciudadanos, el pueblo bueno y sabio, votar por el doctor y personal médico, así como el hospital en el que la presidenta será atendida en caso de urgencia. Se pregunta, o ahí sí se requiere a alguien con experiencia y no con votos, nos dice Enrique Jacobo. También Abraham Oropesa nos dice: saludos Abraham, todo lo que se politiza se corrompe, es el futuro de la justicia de México. Pues ahí está, coincidiendo, ¿no? Pues estos comentarios con respecto a la elección del Poder Judicial del próximo 1 de junio. Vamos a un corte comercial y ya regresamos para la parte final de este Al Tú por Tú. Ya volvemos. Continúa en Al Tú por Tú y síguenos en las redes sociales como NCS Noticias, en Facebook, Twitter e Instagram. El análisis de los temas políticos, sociales y económicos de Campeche y México continúa. Bueno, ya regresamos. Estaba viendo esas imágenes de ahí del Vaticano. Pues la verdad que es algo que sí impacta, ¿verdad? Es
Es un momento pues muy solemne, pues hasta con un misticismo, ¿no? Esta parte del cónclave, que ya tiene hasta película, por cierto, Sí, como... la del cónclave. Bueno, hay varias, ¿no? Anoche estaban pasando la de Tom Hanks, basada en esa serie fantasiosa de los Illuminati. Sí, cómo no. Cosas, ¿no? Que no es cierto, obviamente, nada de eso, ¿no? Pues es ficción, ¿no? Exactamente, hay que verlo como tal y no tomarlo literalmente, ¿no? Pero sí siempre ha habido, como dijo un sacerdote, estaba viendo, puede estar presente el Espíritu Santo, pero también el demonio. ¿Cómo no? Así que ahí va a estar el pugilato. ¿Cuáles son los preferidos, no? Para convertirse en papas, el doctor Simi ya tiene uno. el filipino, ¿no? Uno. El apellido Tagle. Sí, es que hay dos corrientes ahorita dentro de la Iglesia Católica. Una liberal, por así decirlo, que encabezaba el Papa. Y otra conservadora que representa, creo yo, a las mayorías silenciosas. Por ejemplo, a los que se oponen a la apertura de la participación de lo que ahora llaman la comunidad LGTB. Y que por poco le cuesta el papado a Francisco. Estaban ya listos los cardenales para destituirlo, que se puede. Ya había reunido los votos suficientes y entonces dio marcha atrás. Y porque prácticamente quería bendecir hasta ya los, entre comillas, matrimonios homosexuales. Estaba demasiado liberal. Le dijeron, hey, hay una delgada línea que estás cruzando y cuando la cruces ya no hay marcha atrás. Bueno, y se frenó. Los nombres que más suenan, dice, entre los favoritos se encuentran el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado, que llevó a cabo misiones, efectivamente el secretario de Estado que llevó a cabo misiones en distintas partes del mundo. Creo que eso de México, ¿no? También destaca el cardenal Luis Antonio, también destaca el cardenal Luis Antonio Tagle de Filipinas. En la corriente más conservadora sobresale el cardenal Peter Erdő, arzobispo de Budapest. Otro nombre recurrente es el del cardenal Matteo Zuppi, italiano, nació ahí en Roma. Pues parece que estos son los tres favoritos principales. Desde África también resuenan nombres como el del cardenal Fridolin Ambongo de la República Democrática del Congo. Desde América Latina, además de Tagle, se menciona al cardenal Odilo Scherer, arzobispo de Sao Paulo. Aunque Filipinas es Asia, ¿no? No es América Latina, sí, Filipinas es Asia, ahí está mal esta nota que estoy tomando de referencia. Filipinas es parte del continente asiático. Pues bueno, en unas horas sabremos. Así es. ¿Quién será el nuevo Papa? Lo dicen porque Filipinas, acuérdate que hasta finales del siglo XIX era una colonia española, ¿no? Y precisamente se colonizó desde México. Efectivamente. Desde México salían las misiones. Y luego de Estados Unidos también, ¿no? Bueno, Filipinas tuvo fue protectorado, ¿no? Sí, fue parte de la geopolítica, ¿no? Efectivamente. El Imperio Español tenía Puerto Rico, tenía Cuba y tenía Filipinas, y los tres se quedaron con el expansionismo de Roosevelt, de Teodoro Roosevelt, los norteamericanos. Unos por abiertamente participando en guerra, en el caso de Cuba y en Puerto Rico, y el otro financiando a grupos independentistas con el caso de las Filipinas. Pero como dices, fue un protectorado que duró hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a cambiar de tema. Dejemos a Roma por un momento. En Campeche, los proveedores de Pemex, a los que ya se les saldaron las deudas, enviaron una carta de agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Laida Sansores, quien también agradeció públicamente que se les esté pagando. Así lo indicó la presidenta de la República ayer en la conferencia mañanera. Negó que se esté abandonando el tema, particularmente en el caso
de Ciudad del Carmen y aseguró que la isla no es una ciudad fantasma como dicen algunos y reveló que el avance en los pagos para las empresas de Campeche y Tabasco va en un 60%. Podemos escuchar lo que dijo ayer la presidenta en la mañanera. Estuve en Campeche no este fin de semana, sino el anterior. Incluso recibí una carta de agradecimiento de la mayoría de los pequeños proveedores de Campeche que ya recibieron sus pagos de adeudos. Se siguió una política, o se está siguiendo una política, que primero fueran los más pequeños que tenían adeudos y después poco a poco ir con las empresas más grandes. Y se está saldando las deudas. Estuve en Campeche, repito, en Tabasco se les está pagando, se está desarrollando los pagos. Entonces, eso sí, ni coyotes en el Infonavit, ni en Fobiste, ni en Pemex, pues eso estamos en contra. Sí. Pero se están saldando las deudas. ¿Ves que me dicen que Ciudad del Carmen, por ejemplo, pues ya es una ciudad fantasma que... No, pero alguna información a lo mejor retrasada tienes, porque incluso la propia gobernadora públicamente ahí agradeció en el micrófono, la vez anterior que fuimos públicamente dijo que no se había pagado y esta vez públicamente agradeció que ya se están saldando las deudas y se va avanzando poco a poquito. Se ha pagado alrededor del 60% más o menos. Bueno, y anoche en el martes del Jaguar también, ¿verdad? Sobre ese tema, la gobernadora Laida Sansores pues reafirmó lo que dijo la presidenta durante la mañanera, confirmó que Pemex pues sí está realizando estos pagos a los proveedores con los que se tenían los adeudos. Ya que no vaya a haber una confusión, todas las facturas que ya estaban registradas son las que ya se pagaron, entonces ahorita todo ya se pagó. Ahorita tienen que abrir lo que están pidiendo ya nuevamente. El COPADE que nos decía el secretario de Economía la vez pasada, gobernador. Exactamente, lo del COPADE, que hay que abrir para los nuevos trabajos, que se abra nuevamente el COPADE para que puedan ingresar las nuevas facturas que están saliendo. Eso es otra cosa, sí, pero lo que ya se facturó, eso ya estaban en los COPADES, esos ya se terminaron de pagar. Ya está. Pero a ver, ¿qué pasa? Porque por otra parte, pues no son pocos los empresarios de Ciudad del Carmen que se siguen quejando de que no les están pagando esta deuda de Pemex y bueno, se lamentan mucho por esta situación y algunos dicen que están en quiebra y a punto de cerrar. No son pocos los que siguen insistiendo en que Pemex no les está pagando, a pesar de lo que dice la presidenta y lo que dijo la gobernadora. Bueno, así lo señalan algunos empresarios. Incluso ayer la diputada Tania Domínguez de Movimiento Ciudadano pues comentó algo con respecto a eso, a ver si la escuchamos. Ella dijo que pues esta situación es mentira, que en realidad no se le está pagando a todos los proveedores de Ciudad del Carmen. Es muy importante que esto ya realice los pagos Pemex, porque lo más indignante también es que el gobierno en turno pues se ha dedicado a mentir, porque ha llegado a decir que se les está pagando a los empresarios. Hay un cierto porcentaje de empresarios que pertenecen a asociaciones, a grupos, a los cuales a lo mejor unos cuantos elegidos sí se les ha pagado y a cuentagotas. Entonces ese grupo, esos pocos empresarios locales no representan todos los empresarios que existen en la isla. Hay empresarios locales que se mantienen de manera independiente y que lastimosamente han tenido que despedir a sus empleados y han tenido que cerrar. Entonces esto es grave y aún más grave las consecuencias de esto. La inseguridad está ya por las nubes. También, repito, a mí sí me indigna el tema de que el gobierno mienta descaradamente. Hoy hicieron una declaración a nivel federal de que incluso hay una carta de agradecimiento por parte de los empresarios porque ya les pagaron el 60%. Es una vil mentira, eso no existe.
¿Y qué sigue después de eso? No vamos a soltar el tema. Yo tengo por ahí un pendiente. Evidentemente, la gestión que fui a hacer a Ciudad de México, a la Dirección General de Pemex, hay que darle seguimiento. Por ahí hay unos contactos que pues me pidieron que estuviera al pendiente. En esta semana nos contactamos nuevamente a la Dirección General para que me den una respuesta al documento que fui a entregar personalmente. Bueno, pues ahí están las dos partes, ¿no? Porque también es cierto lo que dice la diputada que acabamos de escuchar de Movimiento Ciudadano Tania Domínguez, que es diputada de Ciudad del Carmen, por cierto. Y pues también es cierto lo que dice, hay muchísimos empresarios que se siguen quejando de que no les llegan los pagos. Sí, los que salieron beneficiados son los del Consejo Coordinador Empresarial y del famoso clúster de energía, que son los que primero más gritaban, ¿se acuerdan? Que vamos a tomar el puente, y vamos a hacer esto, y vamos a cerrar aquello. Pero una vez que ya les cayó el chequecito, calladitos se vieron más bonitos, ¿no? Y ahora, al contrario, salen a decir, sí, gracias por todo. Okay. Pero los que están abajo son los Entonces ellos son los de la carta. Ellos son los de la carta, efectivamente. O eso podría pensarse, que ellos son los de la carta, y hay otros sí, que no a los que no les ha fluido entonces el 40% ese que se dice, porque se habla que se ha pagado el 60%, pero queda el 40%, y son miles de millones de pesos. Que son ya empresas independientes, es lo que dijo la diputada. Pero aparte hay que tomar en consideración, y lo señaló la señora gobernadora ayer, de que son las deudas del 2023, porque esa codificación de pagos y descuentos no se ha abierto ni para el 2024 ni para el 2025. Entonces la deuda prácticamente se va a volver a incrementar porque no se ha facturado. O entonces, si se ha facturado, podríamos decir en realidad que nadie está mintiendo? O sea, es cierto lo que dice la presidenta y la gobernadora. Sí, de que ha habido pagos, ha habido pagos. Esas son las facturas. Pero de lo atrasado hasta el 2023. Sí. 2024, propio Pemex le dijo, no me factures porque no tengo dinero. Y si tú facturas, te ves obligado a pagar el IVA y demás a Hacienda, ¿no? Y obviamente, pues sería bueno que se aclare esto, ¿no? Que se informe bien esta situación. Sí, porque tiene chamba, ¿no? Porque la promesa presidencial, tampoco hay que olvidarlo, era que en marzo estaba liquidado. Ya estaba pagado, sí. Y ayer o antier reconocieron que no, que se ha pagado el 60%. Pero no solamente se refiere a Ciudad del Carmen, sino también Tabasco, Tamaulipas, no se dijo allá, y parte de Veracruz, muy poquito de Veracruz, pero sí Tamaulipas, Tabasco y Campeche son los 3 estados donde más deudas tiene Petróleos Mexicanos. Sí. Pero además es explicable, si perdió 42,000 millones de pesos en este primer trimestre del año, quiere decir que no tiene solvencia financiera, no tiene liquidez. Entonces, si no tiene liquidez para cumplir lo que necesita para producir, pues menos va a tener para pagar lo que se debe. Está empantanada la empresa. Necesita, pues, Dos Bocas sigue sin producir un barril de petróleo a pesar de refinar. A pesar de todo lo que se dice, ¿no? De que sí, ya que ya se resolvió y nada. La producción petrolera ha ido a la baja, pero terriblemente, el precio del petróleo también. Y entonces Pemex está en un verdadero, caminando sobre una cuerda floja, que de un lado tiene fuego, de otro lado tiene espadas. Su deuda también creció, ¿no? Comparado con el año pasado. Sí, subió casi 10,000 millones de dólares. Sí. Bueno, son 200,000 millones de pesos. Pues ojalá se ponga las pilas. En este caso, ¿quién es? El secretario de Desarrollo Económico, Jorge Lavalle Mauri, quien fue nombrado pues como enlace entre los empresarios y Pemex, ¿no? Que haga algo productivo y explique cuál es esta situación de los que ya les pagaron y a los que no les han tocado todavía estos pagos. Y ¿no? La cuestión de la facturación. Mira, pues un reflejo de que la situación está mal en el Carmen son los hoteles. Ustedes se meten a las páginas donde se hace reserva de hoteles, te vas a encontrar que hoteles que hace 2 años costaban 3 o 4 mil pesos la noche, ahorita valen 1,000. Bueno,
Igual las casas de renta, los cuartos que se rentaban. Entonces, ¿qué significa eso? De que no tienen ocupación. Y entonces, cuando menos quieren recuperar lo mínimo para poder operar. Si no, van a tener que bajar su cortina de que está cerrado por falta de numerata pecunia, diría un latinista, ¿no? Ahora que estamos en el cónclave. Ahora que estamos en el cónclave pendientes. O lo que es lo mismo, por falta de billullo. Sí, estamos pendientes allá en Roma de este acontecimiento. Exactamente. Así es. Bueno, pues ahí está. Lo ideal también sería que en el aspecto Nelly. de los empresarios que se tomen cartas en el asunto para que les paguen, también que una autoridad laboral, la conducente, vigile que los empresarios también le liquiden y le paguen a los trabajadores. Esa es otra parte. Que siempre también, ya sabemos que la cuerda se revienta por lo más delgado. Así ¿Y cuál es. es lo más delgado? El trabajador. Porque los trabajadores se siguen quejando. En esa agonía de miles ahí en Ciudad del Carmen que no les pagan. de sueldo, de No liquidación. cobraron ni los aguinaldos. Los aguinaldos del pasado, ¿no? Sí, de años anteriores. Todavía les deben eso, liquidaciones, quincenas. Entonces, por ahí, si hay Ya no hablemos de reparto de utilidad. Si hay algunos empresarios a los que sí les está cayendo el dinero en la bolsa y no están cumpliendo con los empleados, pues tampoco se vale. Claro. ¿No? Son casos, pues también sería injusta esta situación. Bueno, se nos acabó el tiempo. Pues yo lo único comentar, sí, adelante. Quisiera es expresar este espacio mi solidaridad. Primero que ayer se la di personalmente a queridos amigos, familiares de la maestra Esperanza Carrera, viuda de Echeverría, quien fue una gran amiga, una mujer excepcional, la verdad, desde que la conocí en los lejanos años 60, cuando trabajamos en obras de teatro estudiantil, e iniciamos una amistad con ella y su familia que dura hasta la fecha, ¿no? Más de medio siglo de amistad. Creo que todo Campeche, se refiere a la capital del estado, se cimbró con su trágico fallecimiento, ¿verdad? Algo inesperado, un domingo triste para la comunidad artística, para la comunidad cultural, y para la sociedad campechana, porque Esperanza era una mujer maravillosa y que llenó de luz y de vida a todos los que tuvieron la oportunidad de convivir con ella. Creadora de folclore. Junto con Manolo Lanz, ¿no? y Abelardo Carrillo, son los sí. creadores del folclore campechano. El carnaval. También ella fue reina del carnaval por elección. Curiosamente, ahora que estamos hablando de la elección, fue en la concha acústica. Me tocó participar en las porras, ahí echándole porras. Y ¿sabes quién fue su rey feo? También electo por mayoría democrática, Chichán. ¿Qué tal? Chichán Huinic. Chichán Huinic, así se llamó, Chichán Huinic. Y su decreto fue el decreto olímpico, porque fue Cuando leían los decretos sí, en ese entonces. 1968. Por ahí tengo el decreto, un día lo voy a localizar, lo voy a traer para leerlo, porque está divertido, ¿no? Muchos personajes obviamente ya desaparecieron, ¿no? Sí, una gran pérdida, la de la maestra Esperanza Urat Cabrera, además trágicamente, ¿no? En un accidente muy lamentable. Y curiosamente la vida es implacable, porque hace como 40 años un hermano menor murió en similares circunstancias junto con uno de sus hijos. Y por el mismo sitio, más o menos. Más o menos, sí, en la carretera entre Campeche y Ceiba Playa. Nada más que él fue en las curvas y aquí fue en la recta, allá de Rocamar. Sí, cómo no. Es muy lamentable. Ileanita, para concluir, ¿algún comentario que estar pendiente? Pésamo a la familia. Regresando con el cónclave, o sea que hoy pudiera ya la comunidad católica tener papa o hasta mañana. No creo que hoy, en la primera votación, yo tampoco. Mañana sería. Salga. Sí, a lo pero mejor mañana o pasado ya, ¿no? Por ahí de la saldrán y dirán Habemus Papa. Saldrán Humo blanco. Con el Habemus Papam, que ahorita pues ya están ahí adentro en este rito previo en la Capilla Sixtina. No sé, a ver si podemos escuchar parte de lo que se está viviendo ahorita en la Capilla Sixtina del Vaticano. A ver si ahorita nos pueden abrir ahí el enlace de estos medios vaticanos que están transmitiendo, ¿no? Para escuchar esto, ¿no? Esta atmósfera allá dentro de la capilla con los cardenales que van a elegir al nuevo Papa. Vamos a escuchar qué es lo que está ocurriendo ahí adentro en la Capilla Sixtina en el Vaticano.
hic sancta Dei Evangelia que manu mea tango. Evangelia que manu mea tango. Manu mea tango. Era el juramento del cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, México. Cardinales Dinardo spondeo voveo e acuro, sic me Deus adjuvet, et ex sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Et ego, Odilo Petrus, Cardinale Scherer, spondeo voveo aciuro, sic me Deus adjuvet, et ex sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Et ego, Robert Canali Sara, spondeo voveo aciuro, sic me Deus adjuvet, et ex sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Cada cardenal entonces dice: prometo, me obligo y juro, así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mi mano. Sic me Deus adjuvet et sancta et hic sancti Dei Evangelia, que manu mea tango. Bueno, pues ahí está, entonces están jurando en este momento, cada cardenal pasa y jura en este momento, pone su mano sobre el Evangelio y hace este juramento, pues antes de votar para elegir al nuevo Papa de la Iglesia Católica, parte del rito de este cónclave ahí en la ciudad del Vaticano. Y en unos momentos más pues van a cerrar ya las puertas, ¿no?, de la Capilla Sixtina y pronunciarán esta palabra como dicen, extra omnes, ¿no? Fuera todos los que sobran aquí, nada más se quedan los que no tienen vela en el entierro. Los que no tienen vela en el entierro, nada más se van a quedar los cardenales que van a elegir al Papa. Bueno, pues ya sabremos en unas horas más el resultado de la primera. El próximo miércoles les tendremos la primicia. Ya sabremos quién fue electo el nuevo Papa. Bueno, pues muchas gracias, Ileana. Gracias, licenciado Vigilio Sobranes, y gracias a los que nos sintonizaron a través de Radio Fórmula en el 97.3 FM y que también nos siguieron y nos vieron a través de las redes sociales de NCS Campeche en Facebook. Hasta la próxima semana en otro Al Tú por Tú. Hasta entonces. El próximo miércoles a las 8 de la mañana por Radio Fórmula regresarán Roberto Oropesa, Ileana Rodríguez y Virgilio Soberanis. Al Tú por Tú en el 97.3 FM, Núcleo Comunicación del Sureste.